Vivimos en un momento de los medios en donde se habla mucho de los superhéroes, películas y programas. Ya ve que no es nada nuevo, no es nada nuevo, pero se habla de que Batman y Iron Man y Thor y no sé qué tantos, ni me los sé todos, pero se habla de tantos superhéroes, ¿verdad? Así como que está de moda. Yo vengo, como le he platicado, de una generación en donde usted todavía ni había nacido, así es de que yo me acuerdo que para mí el superhéroe por excelencia, Superman, ¿verdad? Más rápido que una bala y que una locomotora y que no sé qué tanto, lo que usted quiera, pero que podía volar. ¿Y qué es allá en el cielo? ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es Superman, ¿verdad? Yo me acuerdo todo, fíjese, nada más regresé a mi infancia en un ratito, ¿verdad? Pero la verdad es de que en este sentido, de alguna manera, todo es ficción. Sí sabías, ¿verdad? Que Superman no existe, ¿no? Me imagino que... Si de veras, pastor, así. O sea, todo es ficción, ¿no? Pero hay un superhéroe verdadero. Y ese superhéroe está en la vida de cada papá que está aquí. Superhéroes. Y no me refiero a un papá biológico nada más. Porque el papá es papá, lógicamente es biológico, tiene todo el derecho a ser papá. Pero me estoy refiriendo a aquellos papás superhéroes. Aquellos que no solo se conforman con ser papá biológico, sino con estar haciendo presente a Dios en sus vidas, estando presente con sus hijos para buscar, perseverar y enseñar, transmitir a sus hijos las verdades de Dios. La ventaja de este tipo de superhéroe, papá, es que no te tienes que poner mayones azules y calzoncito rojo. Sí es rojo, ¿verdad? Ya ni me acuerdo de Superman. O sea, superhéroe cuando buscamos seguir a Dios en obediencia, transmitir a nuestros hijos lo que requieren en Dios. Estaba leyendo un comentario que dicen, ¿cuál cree usted que es el día en el que más gente va a la iglesia? ¿Cuál día del año cree que va a la iglesia? Navidad, ¿sí? Número 2, ¿cuál es el que ocupa el número 2? Semana Santa. ¿Sabía cuál es el número 3? El día de las, ¿bien que sabe? El día de las mamás. El día de los padres, ni siquiera está en los primeros 10. No sé, y más fíjese que lo resentimos. Hay muchos lugarcitos vacíos. Me imagino que algunos papás, ay vieja, yo creo que como regalo del Día del Padre aquí me quedo acostado. No sé, me estoy imaginando. ¿Por qué será que ni siquiera en los primeros 10 días de mayor asistencia a la iglesia aparece el Día del Padre? Dicen también, hablando de estadísticas, que el día del papá y el día de la mamá es cuando se registran el mayor número de llamadas telefónicas. El día de las mamás, la mayor cantidad de llamadas telefónicas. Y la característica, el día de los papás, dicen, la mayor cantidad de llamadas telefónicas por cobrar. Por cobrar. A un niño le preguntaron, ¿qué es para ti el Día del Padre? Y contestó con mucha ingenuidad, pues es como el Día de las Madres, pero no gastas tanto en el regalo. Papás, pongámonos las pilas para ser esos superhéroes de Dios en nuestro hogar. Y empieza por estar aquí. Te felicito. Te felicito. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte a todos aquellos papás que están aquí buscando de Dios? Dios les bendiga. Dios les dé de su fuerza, de su poder, de su bendición. Dios va con ustedes, fortaleciéndoles. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por estar aquí, porque es el primer paso en la trayectoria correcta de sus familias. Feliz Día del Padre. En nuestros días, inclusive en todo nuestro país, aunque podría decir que realmente en todo el mundo, no solo encontramos un fenómeno en donde se están desmoronando las familias, sino también los padres se están desconectando de la vida familiar a una velocidad estratosférica sin precedentes. En un reporte que emitió en los Estados Unidos el secretario de Salud y Servicios Humanos, dijo, aunque nuestra sociedad está apenas comenzando a reconocerlo, el mayor reto familiar de nuestra era es vencer el fenómeno de los papás ausentes. Una cosa es buscar sustituir
la falta de provisión económica del padre, pero su atención, su guía, su disciplina y su amor, sin embargo, no pueden fácilmente ser reemplazados. Mire, y esto no es necesariamente de iglesia. Y concluye en su informe diciendo: el problema número 1 de la sociedad de nuestros tiempos es el fenómeno del papá ausente. Ausente. Y no es lo mismo ausente que faltante, porque el papá que se murió, ¿qué podemos hacerle? Pero lo triste es papás que no están, o que aunque estén parece que no están. Eso es lo triste, y eso es a lo que refieren con la definición de papá ausente. El pastor y doctor James Merritt dice en una de sus publicaciones, dice: la especie en extinción número 1 no es la tortuga, no es el águila real, es el papá en casa, el papá responsable. Y es muy cierto. Y si recurrimos a estadísticas en nuestro país, el INEGI, junto con aquella Iniciativa Nacional de Paternidad, establecieron esto: más de 28 millones de hogares registrados en nuestro país. Y en más del 41% de estos hogares no hay figura paterna. Fíjese, está hablando de nuestro país. Casi la mitad de los hogares en nuestra nación, en nuestro país, no existe la figura. No que no exista papá. Además, aunque esté presente, pero no existe la figura paterna. Inclusive nos dice de estos niños, más de 27 millones de niños, de los cuales el 39% de ellos son menores de 18 años, viven en un hogar sin papá. Comparado con la cifra que había en el 60, que ascendía a 8 millones nada más. En pocas palabras, 1 de cada 3 niños vive en un hogar sin papá. Y el 25% de los que viven en un hogar con papá, el papá les dedica menos de 1 hora al día de tiempo. 1 de cada 4 niños o 3 de cada 5 niñas sufren abuso sexual por alguien a quien aman o en quien confían, y la mayoría de ellos nunca dicen nada porque no está papá presente. Pero el mayor problema surge de la ausencia emocional y espiritual de los papás. Ese es donde surge, ¿no?, más que otra cosa. Para tus hijos, más que sus dones, más que sus habilidades, sus talentos, su educación, tu presencia es lo que va a marcar sus vidas. Tu presencia va a hacer la diferencia. Este es el esquema de Dios. Y por eso mismo es lo más sabio, lo más correcto, porque Dios así lo dejó establecido. Y tristemente en los últimos años, los papás han decidido desconectarse de la vida familiar en una escala masiva y a un ritmo mayor que el de los demás países industrializados. Inclusive nos encontramos, dicen los expertos, en el peligro de convertirnos en una sociedad sin papás. Y ni qué decir con el fenómeno de ahora de los matrimonios de personas del mismo sexo. No quiero sonar muy dramático o pesimista, hermanos, pero creo que nuestro país necesita hoy más que nunca papás temerosos de Dios, que estén dispuestos a ponerse en la brecha, dispuestos a hacer todo aquello que Dios quiere que sean. Y no es una tarea fácil, pero eso es lo que necesita nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. La mayoría de los males de la sociedad pueden ser adjudicados al desmoronamiento de la familia, pero específicamente la ausencia de papá en el hogar. Los papás, como tú, cristianos, son tan importantes. Superhéroes, aquellos que se mantienen al lado de su esposa, enfrentando no importa lo que venga, al lado de sus hijos, sosteniéndoles, dirigiéndoles, sin importar lo que venga. Está demostrado que los niños que vienen de hogares con papá ausente están más propensos a ser expulsados de las escuelas o de abandonar sus estudios. También tienen problemas emocionales o de comportamiento que necesitan tratamiento. Son aquellos que recurren mayormente al suicidio en la adolescencia. Son aquellos que tienden a ser víctimas del abuso o del abandono. Inclusive el estudio dice que en las cárceles la cantidad de presos de cadenas prolongadas, el 70% de ellos crecieron sin papá en casa.
y el 72% de los asesinos son adolescentes. Somos una sociedad de personas egoístas, tristemente ensimismados en la búsqueda de nuestra propia felicidad. Y no tiene nada de malo que busquemos nuestra felicidad, lograr metas y objetivos, pero lo estamos haciendo con mucho egoísmo. La mayoría de los problemas matrimoniales se deben a ese egoísmo. Estamos tan dispuestos, tan veloces a disolver el vínculo matrimonial por las razones más absurdas que podamos encontrar. Es que ya no la amo o ya no lo amo. Es que no nos entendemos. No me comprende. Es que no me hace feliz. O es que ya no siento nada. O es que estoy enamorado de alguien más. Tan fácil. Decía Miguel Puentes en su artículo Crisis de Paternidad, el padre ausente, dijo así: hay padres que dejan a sus hijos, abandonan a sus hijos movidos por su egoísmo, así como hay muchos que sin abandonarlos viven como si lo hubieran hecho. Es decir, despreocupados de sus problemas, de su educación, de la formación, de afectividad, de su carácter y de su porvenir. En la inmensa mayoría de las separaciones y divorcios, el daño causado a los hijos no pesa para frenar la disolución de la familia. Pesan más las pasiones personales, los malos amoríos, los deseos desenfrenados. También hay casos en que los padres no están ausentes de sus hijos, sino que mantienen una presencia negativa. Es el caso de los padres físicamente violentos e incluso abusadores sexuales de sus hijos o tolerantes de esta realidad. Usualmente lo hacen sin tomar en consideración las repercusiones a largo plazo. Si tan solo nos detuviéramos, papá, te invito a que te detengas y te proyectes hacia el futuro. Me gustó que hace años le hicieron una entrevista al expresidente George Bush. El entrevistador le dijo: ¿cuál es el mayor logro en su vida, en su carrera? Yo hubiera pensado que dijera: no, pues por haber sido presidente, por haber sido soldado, piloto de no sé qué. ¿Y sabe qué contestó? El mayor logro de mi vida es que mis hijos todavía hasta la fecha llegan a casa, me visitan. ¿Qué enfoque tan correcto? Y a la vez pudiéramos pensar que no todos coinciden. Pero nos dice la palabra de Dios que todo lo que sembremos, eso también segaremos. Y es precisamente lo que tenemos que estar pensando. Decía Stephen Covey en su libro 7 hábitos de las personas altamente eficaces, uno de esos 7 hábitos dice: comienza con el resultado en tu mente. O sea, comienza con tus hijos pensando en lo que crees que debes lograr en ellos. No te detengas, no veas tu presente nada más, fíjate hacia adelante. Y decía el evangelista Moody: si tú quieres saber qué tan buen padre has sido, no te fijes en tus hijos, fíjate en tus nietos, porque es a largo plazo. A veces no podemos ver de inmediato. Papás, tu hogar no necesita un hombre, necesita un papá. Un papá. En África del Sur hay una reserva ecológica que es la más grande de todo el continente africano. Es el Parque Nacional de Kruger. Y en esta zona de reserva ecológica resulta que empezó a haber una sobrepoblación de elefantes. Y empezaron así, se está rompiendo el equilibrio del ecosistema. Y empezaron a buscar soluciones. Y hace como 30 años dijeron, después de mucho estudio de los ecólogos y los ingenieros y los biólogos y los expertos, dijeron: la solución es esta. Tenemos que sacrificar a elefantes maduros, adultos, y reubicar a elefantes jóvenes. Se aprobó la iniciativa y entonces empezaron a sacrificar a una bola de elefantes adultos, pobrecitos, por viejitos les tocó. ¿Dónde podremos quedar? Y a los jóvenes los reubicaron en otro parque nacional, otra zona de reserva en Pilanesberg, también ahí mismo en África del Sur. Y entonces todo parecía ir perfecto. Se restableció el equilibrio del ecosistema,
en Kruger y todo parecía ahí bien, y de repente se empezaron a dar cuenta que en Pillsbury, a donde se habían llevado a todos aquellos elefantitos jóvenes, empezaron a darse un fenómeno que amanecían rinocerontes muertos, pero con violencia, una cosa, pero así como con saña, no nada más era, se murió, ya quedó ahí como cuando aparece una ballena y no sabes por qué se murió. No, era violenta la muerte que habían sufrido los rinocerontes. Y empezaron a preguntarse qué está pasando. Y donde seguro son cazadores que matan a los rinocerontes en la noche para llevarse los cuernos y venderlos. Pero se empezaron a dar cuenta que los cuernos estaban ahí en el cadáver de los rinocerontes. Entonces dijeron, no, ¿y qué fueron encontrando? Que los elefantes jóvenes se agrupaban en la noche, correteaban a los pobres rinocerontes, a pesar de que los elefantes son muy tranquilos, correteaban a los rinocerontes, les pegaban una buena al grado que los hacían morir sufriendo. Haga de cuenta una pandilla de elefantes. ¿Se imagina a los elefantes con lentes oscuros, chamarra de piel, tatuados acá? No sé. Y entonces dijeron, qué raro, o sea, ¿cómo es posible? No existía el liderazgo de elefantes maduros, elefantes grandes que pudieran dar línea a lo que los jóvenes estaban haciendo. ¿Cuál es la solución? Tráiganse elefantes viejitos de todas partes. Jóvenes, somos necesarios los viejitos, para que no andes de pandillero. Se trajeron entonces varios elefantes adultos y los incorporaron al sistema, al ecosistema. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en menos de, 2 semanas el problema estaba resuelto. Los elefantes habían vuelto a la normalidad y se alineaban a los adultos y ahí caminaban junto con el adulto calladito. Ya se habían quitado los lentes y la chamarra de piel, ya no había. O sea, qué increíble, tenemos que darnos cuenta. Papá, o sea, aunque no seas lo máximo, papá, aunque hayas regado la sopa, debes estar ahí. Es necesaria tu presencia en casa con tus hijos. Y conste que no digo que dejes de trabajar, vete a trabajar, pero que estés presente. Te voy a decir, pastor, digo que no vaya a trabajar para que esté en casa. Y claro, es que no es fácil ser papá. Nadie ha dicho que es fácil ser, qué difícil es ser papá. Nadie nos enseña. Me gusta cuando tenemos escuela para padres, pero normalmente, ¿qué es la escuela para padres? Cuando ya demasiado, o sea, too late, como dicen los gringos, ¿no? Demasiado tarde, ya tuve hijos. Es más, por ahí decía el doctor Dobson, todos los papás tenemos que pedirle una disculpa a nuestros hijos mayores. Al primer hijo, ¿sabes qué, hijito? Perdóname porque contigo experimenté y la regué. Porque usualmente es lo que pasa. No es fácil ser papá. Y quiero llevarte, porque si no todo esto se vuelve pura estadística y comentario y de anécdotas, quiero llevarte al Evangelio de Marcos. En el capítulo 5 vamos viendo un papá. Un papá del cual podemos aprender 3 acciones que toma, pero dentro de esas 3 acciones vamos viendo características de un papá, de un varón. Mira, son características que el papá debemos buscar tenerlas y mujer, muchachas, si están buscando un varón, tomen nota, porque el que se casó ya se amoló. Pero si no te has casado, toma nota. Y tú, varón, toma nota para que seas el varón que Dios quiere sin importar tu edad. ¿Está conmigo? En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Marcos 5, 21. ¿Sí? Encontramos a un varón con un nombre medio raro. Jairo se llama, Jairo. Les soy sincero, se me pasó buscar el significado del nombre Jairo, se lo debo para la otra, pero Jairo era su nombre. Y nos dice en el versículo 21, ¿sí? Yo quisiera que tratáramos de ver un poco, para aprender un poco más, qué es lo que su hija pudo haber visto, porque se trata de un personaje que se llama Jairo, que tiene a una hija enferma, o se está muriendo, está agonizando. ¿Y qué habrá visto ella en su papá Jairo? Como cualidad, y es a lo que me voy a referir. Marcos 5:21 dice,
pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Mire versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Mire, un principal de la sinagoga era un hombre de reconocimiento, era un hombre de poder, de autoridad, inclusive de nivel social y económico elevado. Tenía mucha influencia en la sociedad y en la religión, en la iglesia. Era una persona importante. Era un VIP de la sociedad. No estamos hablando nada más, pues era un Jairo. No, es una persona que todo el mundo, ahí va Jairo, ya lo viste, ahí va Jairo. ¿No se ha fijado? Así es de que es ese punto, fácilmente reconocible. En una ocasión estaba con un amigo cargando gasolina y de repente, pues digo, ahí estaba otra persona y todos, así, y de repente dice mi amigo, ¡ay, es Hugo Sánchez! Y le digo, ¿sabes que en su casa? Porque aunque sé quién es Hugo Sánchez, yo no lo reconozco si lo veo. Yo me imagino aquí, ahí va Jairo, ay, es Jairo, ¿ya viste a Jairo? Oye, ¿dónde anda Jairo? ¿Ya lo viste? No, ¿con quién se junta Jairo? O sea, era una persona reconocida. Esa era la posición que Jairo tenía al decirnos que era uno de los principales de la sinagoga. Era una autoridad el hombre. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Se postró a sus pies. No importa tu condición económica, social, política, de fuerza, no importa quién seas y lo que hayas estudiado, todos experimentamos necesidades y problemas. Y cuando nos pega en los hijos, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Cuando nos golpea en nuestros hijos. Y toda la fama, la riqueza, el poder no te va a librar de una vida con ciertos problemas. Y no es pesimismo, es realismo. Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jairo tenía una hijita enferma. Yo no sé, pero cuando los papás, los varones, hacia nuestras hijas, como que todavía es una ternura adicional. No quiere decir que amemos más a la hija que al hijo, pero hay algo de ternura, así como la niña de mis ojos. Esos son mis hijas para mí, la niña de mis ojos. Representan algo, no que mi hijo no. Lo amo, pero es más, fue mi primogénito. Pero hay algo en especial y esta niña se está muriendo. ¿Puedes comprender, identificar cómo se habrá sentido Jairo? Si eres papá, estoy seguro que sí. Pero ¿qué es lo que su hija vio en su papá? Es que es triste, la verdad es que no logramos valorar plenamente a nuestro papá hasta que nosotros nos convertimos en papás. Y entonces, ahora entiendo. Y cuando muere, como dicen, muere el viejo, ¿cómo se va? ¿Cómo no esto? ¿Cómo no aproveché? Empezamos a valorar, pero cuando nos convertimos en papás empezamos a comprender muchas cosas de qué hicieron y por qué no hicieron nuestros padres, por qué dejaron de hacer lo que hicieron o por qué hicieron lo que sí hicieron, como que comprendemos un poco más. Y es que muchas presiones vienen con la paternidad. Y lógicamente es normal que nos sintamos incapaces, que no estamos equipados. Pero déjame decirte algo, es mejor ser un papá con carencias y deficiencias que un papá ausente. Más vale que estés ahí con todos tus defectos y tus virtudes, pero que estés presente. No hay justificación, no hay otra opción. Y no serás el padre perfecto, papá. A lo mejor inclusive has hecho todo lo correcto. Pero te digo algo, aprende de tus errores aunque te hayas equivocado. No te separes de tus hijos. Te aseguro que ellos son capaces de perdonarte si estás haciendo el esfuerzo por ellos. El famoso Sigmund Freud, que para los psicólogos les gustará la cita, llegó al reconocimiento de decir lo siguiente, y no era cristiano, innumerables casos de jóvenes que pierden la fe religiosa en cuanto cae por tierra para ellos la autoridad paterna. Fíjese, Freud está ligando
la autoridad paterna que se viene al suelo con la imagen de Dios que se viene al suelo en el corazón de nuestros hijos. Por tanto, dice Freud, la crisis de paternidad mina la imagen que los hombres tienen de Dios. Mira nada más, varón, papá, tiene la oportunidad de proyectar a tus hijos la imagen de cómo es Dios lleno de amor y misericordia. Es tan importante que nosotros como papás querramos e intentemos cambiar, ser el varón que Dios nos ha llamado a ser, aunque pareciera demasiado tarde. Es más, aunque tus hijos sean ya grandes, y aunque inclusive ellos tengan sus propios hijos, hay esperanza. Puedes cambiar tus actitudes y tu comportamiento hacia ellos. Haz todo lo que puedas mientras sea posible, papá. Pero veamos, ¿qué es lo que vio la hija de Jairo en su papá? Número 1, que Jairo no tuvo miedo ni vergüenza en buscar a Cristo. Tuvo un problema y lo primero que Jairo hace, va corriendo a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo. Podemos aprender mucho, ¿verdad que sí? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas en forjarles, o a lo mejor problemas familiares o de matrimonio, o problemas económicos, o problemas de sabiduría para darles dirección? No tengas miedo de buscar a Cristo. Mire, era una personalidad. El hombre tenía esclavos, siervos, empleados. Pudo haber dicho, fulano, ven para acá, ve por favor, búscate a Jesucristo. Hay una persona ahí medio así, dile por favor que mi hija está enferma, que quiero que venga. Y que más vale que venga, si no, le levanto una multa. No sé, me doy a entender, pudo haber recurrido, oye, por favor, ve y dile tú, no, ahorita yo estoy muy ocupado. No, el hombre dejó todo lo que tenía que hacer y él personalmente, es más, ni siquiera mandó a la esposa. ¿Has visto cuántos papás así de repente, vieja, está tocando a la puerta, debe ser el cobrador, ve y diles que no estoy, sí? O sea, oye, ve tú y diles ahí en la compañía que no alcanzo a pagar. No, tú diles, tú habla con ellos, tú ve con los maestros, tú ve con el director. O sea, todo queremos que haga la esposa. Hay cosas que tiene que hacer la esposa, porque también el otro extremo es verdadero. Hay esposas que no quieren hacer nada. Están esperando que el esposo lo haga todo. Pero a lo que me refiero, Jairo no mandó a nadie. Y te digo, papá, la responsabilidad de papá debe estar bajo los parámetros que Dios ha establecido. Y Dios dice en Efesios 6:4 que tú y yo debemos criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Que no los exasperemos, no los provoquemos a ira. Tenemos una responsabilidad como papás, enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios. No es responsabilidad de la iglesia, aunque qué bueno que podemos ayudarte. Es tuya la responsabilidad. La responsabilidad cae sobre nosotros de prepararlos para que vivan vidas que le agraden a Dios. Es tu responsabilidad, papá. Y dentro de esta esencia de acción del consejo que vemos que Jairo tiene un problema, sobre todo sobre sus hijos, y el primer paso que hace, sale corriendo buscando la única fuente verdadera. Como decía Jeremías 2, que dice, cavaron para sí sus propias cisternas rotas que no pudieron contener agua, y me dejaron a mí, el único Dios verdadero, dice Jesús, dice Dios con dolor. Ahí va a Cristo, no recurre a sus métodos. Yo no sé si habrá ido antes a ver por médicos, pero él va, busca a Jesús y cae rendido a sus pies. Y esto me habla de una característica de todo varón, de todo papá, aunque seas o vayas a ser, protector. Debemos ser protectores, preocupados por el bienestar de nuestra familia. Mujeres, a lo mejor tu esposo te da mucha lata y te dice, ¿dónde andabas? ¿Y qué hiciste? ¿Y con quién hablaste? Digo, yo sé que los celos, no me refiero a los celos, me estoy hablando de la protección. Y a veces, ¿qué? Me parece que me tiene cuidado. Yo hago burla porque de repente estoy trabajando en la computadora y yo estoy en lo mío, estoy trabajando y digo, la computadora siempre la tengo hacia donde puedan ver todos, o sea, precisamente no estoy contra la pared. Y de repente mi esposa me dice, a ver, ¿qué dice ahí? Y digo, espérame, si yo estoy el que estoy viendo la computadora. Pero, ¿me entiende? Ese tipo de cuidado, o sea, de protección. Los varones por naturaleza somos protectores. Claro, hay abusos, pero importante que seamos protectores.
Que sepamos que tarde o temprano tenemos que rendirle cuentas a Dios de nuestra paternidad. Y eso nos debe llevar a la acción. Y el sentido, esa característica de protección en Jairo lo llevó a buscar el recurso más importante, que era Jesucristo. Porque hay algo de protector en sí y debe haberlo en ti y en mí. Muchachas, busquen que su candidato con el quien vayan a casarse tenga la característica de ser protector, y para ello busque primero a Dios antes que cualquier otra cosa. Número 2, de lo que hizo Jairo. Primero, no le dio vergüenza buscar a Cristo, pero segundo, no le dio vergüenza llevar a Jesucristo a su casa. No le dio vergüenza llevar a Jesús a su casa. Papás, tenemos que meter a Cristo a nuestro hogar. Cristo tiene que estar ahí. No todos veían bien a Cristo en ese entonces. Su fama no era también bien aceptada. Decían que era amigo de pecadores, que comía con las prostitutas y los publicanos. No todo el mundo tiene buen concepto de Jesucristo en este tiempo. No tengas vergüenza, papá. Lleva a Cristo a tu casa. Acércate a Él y llévatelo contigo. Ese es lo bonito. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquí viene con nosotros, y cuando entramos a casa, Cristo va con nosotros. Pero no temas, no temas. Y me lleva a una segunda característica, no solo protector, sino proveedor. Proveedor. Vas a tu casa, llevas a Jesucristo con una esencia de proveedor. Y más que el dinero, varones, tenemos que proveer sabiduría. Tenemos que proveer en casa amistad, consejo, perspectiva, dirección. ¿Cuánto se hace falta la perspectiva de un varón cristiano en casa? Decir, esto no es correcto para la familia y esto sí lo es. Es tan necesario. Varones, proveedores, debemos ser dadivosos. Añadirle algo a nuestros hijos y a nuestra esposa. Muchachas, si el muchacho con el que te quieres casar no te añade nada, si ese varón es pichicato, mira, va a ser pichicato aunque tenga la juventud de 60 años. Será pichicato toda la vida, y pichicato, insisto, no estoy hablando de dinero. Un pichicato es el que quiere todo para sí mismo. Todo para sí mismo y solo piensa en él. Observa qué hizo Jairo. Se arrodilla a los pies de Jesucristo. No solo lo busca. No solo tiene en mente llevarse a Cristo a su casa. Se tira a los pies de Jesús. A pesar de lo que la gente pudiera pensar. No tiene miedo de que ellos se dieran cuenta. Y papá, te digo, mira, no tengas miedo de que tu esposa te vea vulnerable. Que tu hijo vea que lloras. No le tengas miedo. Que él vea que aun con tus lágrimas, que ellos vean que no todo lo puedes resolver por ti mismo, pero que tienes la suficiente sabiduría y entrega, arrojo para recurrir a Jesucristo e invitarlo a tu casa, a tu problema. Invita a Jesús a tu problema. Dile, Señor, no puedo con este matrimonio, no puedo con mis hijos, no puedo con mis finanzas. Jesús, ven a mi casa, ven a mi situación, ven a mi condición y ayúdame que se está agonizando esta situación. Oh, verás la respuesta de Dios. Que ellos vean que no te avergüenzas del evangelio. Deja de estar distraído en la televisión. Está bien que veas televisión. Es más, el fenómeno de lo que le llaman ahora los papás niñotes. ¿Ha visto papás que no hacen nada en casa más que jugar electrónico? ¿Lo ha visto? Porque es nuestra tendencia, o sea, con eso, bueno, este es otro tema de otra, ¿verdad? Allá de la conferencia de la caja, el hombre, o sea, se mete a su caja de la nada. Pero bueno, ese es otro tema. Pero cuidado, porque debemos tener la suficiente madurez. Recurramos a Cristo, traigámoslo a casa. Que vean nuestros hijos y nuestra esposa que estamos comprometidos con nuestro matrimonio y nuestra familia. Comprometidos con ellos.
Número 3. Tercer ejemplo que nos dio Jairo. No se detuvo en expresarle su amor a su hija. Está movido por amor. No puede ser otra cosa. No hay interés. No dice, ay, me conviene que mi hija sane porque yo voy a... No, hay algo que lo está impulsando. Salió en busca de Cristo por el bien de su hija y le suplica. No le importa lo que digan. Él está tirado a los pies de Cristo. Y déjame decirte, además, cuando va con Cristo y Cristo le dice, vente, vamos, y van caminando, hay obstáculos e interrupciones. Si usted lee en casa este pasaje, no hay tiempo de leerlo, va a descubrir que hay una interrupción. Cuando van en camino, viene una mujer con flujo de sangre, interrumpe, detiene todo el cortejo, todo el séquito de gente que va camino a casa de Jairo, se detiene. Al grado que sufre las consecuencias y parece que es demasiado tarde. Busca a Cristo, tráelo a tu casa. Y una otra característica más, no solo debe ser protector, no solo debe ser proveedor, sino debe ser promotor. Habla bien de tus hijos y de tu esposa. No mientas, pero no hables mal. No hables mal, promuévelos. Promuévelos, a eso me refiero con promotor. Que nada te detenga. No le dio vergüenza, no llegue y dice, no, que mi hija está enferma porque de seguro no sabe comer. Nada de eso. Mi hija está agonizando, necesito que me ayudes, punto. No estaba diciendo nada malo. Tenemos que ser promotores. Debemos presumir a nuestra esposa, presumir a nuestros hijos. No dejes de hacerlo, papá. Aunque te tome tiempo que tus hijos se den cuenta, lo reconozcan y te busquen. Y no importa los obstáculos, ve a Jesús como Jairo, ponte a sus pies, pídele ayuda, invítalo a tu casa, a tu problema, movido por el amor a tu esposa y a tus hijos. Y aunque haya interrupciones, miren lo que dice el versículo 35, ya se acabó la interrupción, aparentemente dice que mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa de Jairo y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Uy, qué afirmación tan dura. Ya no hay solución a mi problema. Ya se murió mi circunstancia. Ya no hay salida. Pero Jesús, mira lo que sucede cuando Jesús va contigo a tu problema. La respuesta en Jairo es que Jesús había sido llevado por Jairo a la enfermedad de su hija. Luego que Jesús oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas. Cree solamente. Qué palabras tan increíbles de mi Cristo. Cristo las está diciendo, pero si Cristo no está en tu corazón, en tu vida, en tu problema, ni las oyes. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Mira, ante tu problema, deshazte en buen plan de aquella gente pesimista. Aquella gente que te diga, ay hombre, ¿cómo crees? Ya se murió, ya, ¿entendiste? Se murió, ya. No seas ingenuo. Ay, qué bárbaro. O sea, no andes soñando. Ya te dijeron. O sea, ¿no te has fijado que a veces, no, ya no hay remedio para tu problema? No, ya, es por demás. Resígnate. Quítate de esa gente, de la influencia. No me refiero que los cortes o los maldigas o los mandes a volar. No, nada más, ¿sabes qué? No permitas que sus consejos, sus palabras, sus actitudes, a veces la simple actitud. Has estado entre gente, mire, me pasa, a veces estoy predicando y veo gente que, así, ay, sí, el pastor, ¿qué estará diciendo? Se siente, no me lo dices, yo lo puedo ver. Aquí no, en otros lugares que he ido a predicar. Vino a casa del principal de la sinagoga, vino a casa de Jairo.
y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. La sociedad, los amigos, los conocidos decían: Jairo, ya valiste, se acabó, Jairo. Ya está el alboroto, quítate de esa gente. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué escándalo es este? La niña no está muerta, sino duerme. ¿No has hecho alguna declaración a veces con la gente y la gente se ríe de tu fe? ¿Te ha pasado? ¿Qué no eres, mi hermano? ¿Tú crees que no te das cuenta que ya se murió? Se burlaban de él. ¿Qué hace Jesús? Sácame a los burlones. Mi hermano, quítate de tu cercanía a los burlones, a los incrédulos. Sigue platicando con ellos, pero en medio de tu problema es Cristo el que cuenta. Cristo está en tu problema. Yo no sé si tu niña va a vivir. Aquí el punto no es si la hija de Jairo resucitó o no. Es el enfoque, la dependencia. Jairo está agarrado de Dios, de Jesucristo. Y fíjese a quién tomó. Dice, echando fuera a todos, tomó al papá y a la mamá. Papá y mamá. Mamá, únete a tu esposo. Esposo, únete a tu esposa en esta tarea, esta misión imposible que es posible en Cristo de criar a nuestros hijos. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. ¿Qué quiere decir, niña? A ti te digo, levántate, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. Que se les diese de comer. Cuando Dios responda, la gente se va a espantar. Nosotros pudimos ver el espanto del médico cuando contra todo pronóstico médico de él veía los resultados y uno tras otro, y uno tras otro, y otro, quiero otro, quiero otro, quiero otro, y se enfurecía. ¿Por qué? Porque veía sanidad en la vida de mi esposa. Y veíamos el milagro de Dios y le creíamos a Dios, pero él estaba molesto, espantado, creo yo, confrontado con una realidad. Yo no sé cuánto tiempo más habrá vivido la hija de Jairo. La ley de las probabilidades nos dice que si tenía 12 años, ha de haber vivido muchísimos años más. ¿Sí? Yo creo, no sé. Pero yo creo que todos los años que Dios le haya dado a la hija eran un testimonio viviente del amor de su papá. Como si ella dijera: estoy viva gracias al amor de mi papá, que no tuvo empacho de ir y buscar a Jesús, ponerse a sus pies, traer a Jesús en medio del problema y depender de él porque me ama. ¿Te puedes imaginar qué testimonio tan hermoso? Yo creo que ella se lo debió haber contado a sus hijos y a lo mejor hasta a sus nietos. Decir, ¿qué creen? El abuelo, ¿sabe lo que hizo por mí? Oh, te puedes imaginar. Testimonio viviente. Y otra característica: protector, proveedor, promotor. Número 4, sacerdote. Tú eres varón sacerdote en tu casa, en tu familia. Tú eres el portador de las bendiciones patriarcales. Y eso se logra con una vida de oración, necesario para sobrevivir. Necesitas estar en oración. No tienes que ser escandaloso, no tienes que ser ruidoso. Vida de oración, créele a Dios, acércate a Dios, ponte en manos de Dios. Él va a responder aún y cuando tu problema se agrave. Él tiene el control de nuestra existencia. Las mujeres tienden a ser como, no quiero usar una palabra que parezca ofensiva, pero como más ruidosas. Y cuando se acercan a Dios, porque es el temperamento, la característica de la mujer. Y cuando se acercan a Dios, o sea, le quieren pedir, porque dice: es que quiero que mi esposo me compre unos zapatos. Y entonces, Dios, y ruidosas, porque no, así cayendo, no. Dios,
Fíjate que el otro día me he sentido tan mal, porque sabes que me di cuenta que me faltan zapatos y no sé qué, y la vecina que me humilló, y luego, ¿no sabes qué? Que tuve que ir a la iglesia y a la escuela a ver a lo de mis hijos, y yo con unos zapatos viejos, vieras cómo me sentía, y es que ¿sabes qué, Padre bendito? Así como, ya, ya. Así son las mujeres. El varón que dice, Señor, ¿necesito unos zapatos? ¿Me ayudas? Y así, en la mente, ya lo dije. No, no tiene nada de malo ni uno ni lo otro. Pero mujer, no te desesperes. Nada más asegúrate que tu esposo esté orando. Pero no quieras que ore como tú. Porque es hombre. Estando aquella noche preparando uno de los sermones de Goliat, cuando le íbamos a cortar la cabeza a Goliat, recibimos la noticia del cáncer de mi esposa y dije, no, no puede verme flaquear. Y ¿sabes qué pienso? No hubiera tenido nada de malo que me hubiera visto como humano. Pero no sé, Dios puso, levanta la frente. Y yo dije, no, cochino Goliat, te voy a cortar la cabeza. Me paré de la recámara de la computadora y me fui a la cochera. Cerré la puerta, asegurándome que no hubiera. Me subí al carro y empecé a clamar. La cabeza de Goliat. Y empecé a orar, y empecé a orar. Yo no hice ruido. Mi esposa se enteró de esto mucho tiempo después porque le platiqué. Pero ella pudo haber dicho, ay, mi esposo no le importa nada. Mira la noticia que le acaban de dar y él como si nada. Pero somos sacerdotes. A ti te toca interceder por el bien de tu esposa y de tus hijos. Mujeres, si el muchacho no lleva una vida de oración, batéalo, hazlo a un lado. No se puede vivir sin un contacto directo, continuo con Dios a través de la oración. Si no está buscando a Dios, hazte a un lado o hazlo a un lado. Sin Dios no podremos. No podremos. Y no necesitas esperar a tener hijos. Todos estos son principios que puedes aplicar. Es más, a lo mejor tus hijos ya son grandes, como los míos ya son grandes. Podrías decir, ya lo que hice, pero nunca es demasiado tarde. A lo mejor puedes decir que no tuviste un buen ejemplo de tu papá. Te digo, busca entonces un modelo. Alguien a quien acercarte. Un papá cristiano que te pueda ayudar. Mire, nos duele a mi esposa y a mí, no tienen ni idea cómo estamos orando, derramamos nuestro corazón por tanto joven en nuestra iglesia, jóvenes que no tienen esa participación. Hay un padre ausente en sus vidas, no hay un papá que les provea aquello que necesitan, y aquí están en medio de nosotros, y tanto papá, tanto varón entre nosotros, ni los pelamos. Estemos atentos, detecta. Nada vas a perder con acercarte a un muchacho, un joven que a lo mejor su papá no ha estado presente. Abrázalo, salúdalo, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Que sepa que ahí estás, que puedas dar tú una imagen, un modelo de pastor, de papá responsable en sus vidas. No dejemos que esas criaturas, esos muchachitos, se vayan así a la vida cada semana sin la presencia de una imagen masculina de liderazgo en sus vidas. Porque hay otro aspecto, el quinto, protector, proveedor, promotor, sacerdote y profeta. Tan importante que reconozcamos nuestra función de profeta. Le debemos decir a nuestros hijos lo que pueden llegar a ser y lo que pueden llegar a ser. Hacer y ser su destino. Hijo, levántate, tú puedes. Dios va contigo, yo estoy contigo. Tenemos que lanzar palabra profética, no tiene que ser palabra así, en el nombre de Jesús el Señor dice, no, lanza palabra profética, acciona sobre tus hijos, bendícelos, bendícelos en todo momento.
en Génesis 35, mire, está Raquel, la esposa de Jacob, y da a luz un bebé. Y en cuanto nace el bebé, se muere ella. Y entonces ella, antes de morir, les dice a la nodriza que se llame mi hijo Benoni, el hijo de mi tristeza. Y se muere. Y luego van con el bebé, Jacob, ¿qué cree? Mire su hijo, su varoncito, téngalo, lo agarra ahí. Y dice, se llama Benoni, cuernos Benoni. Se llama Benjamín. Es el hijo de mi mano derecha, es el hijo de mi fuerza, es el hijo de mi fortaleza. Nada de mi tristeza. Declara bendición sobre tus hijos. La palabra de Dios impuesta, implantada en el corazón de cada uno de tus hijos. No es Benoni, es Benjamín. Tan importante. Profetiza sobre sus vidas. No te detengas. No te detengas, tan importante, impon manos. No sé por qué, pero lo vemos en el Antiguo Testamento. Las manos, algo tiene que ver la mano de un papá. Ven para acá, pum, poniendo manos. Hay algo. Pon la mano sobre tus hijos. Bendícelos. A lo mejor no sabes qué decir. No importa, Dios te va a ir dando. Si tú viniste a Cristo y jalaste a Cristo a tu casa, aunque le digas, hijo, te bendigo. Te bendigo con toda bendición. O sea, no tienes que ser elocuente. O agarra cualquier pasaje. Agarra, hijito, tú eres Benjamín, no eres Benoni, mijo. Ahorita mismo te lo digo. No sé, agarra lo que quieras. Lánzale la palabra profética a tus hijos. Necesitamos ir a Cristo y llevar a Cristo ante nuestro problema. Porque amamos a nuestros hijos. Hagamos eso. Pero también es importante, si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esta tarde, ¿por qué no haces lo que Jairo? Corre a Jesús y ven a sus pies y dile, Jesús, ven que mi matrimonio está agonizando. Jesús, ven porque mi relación con mis hijos se está muriendo. Oh, Jesús, ven a mi vida porque ya no puedo más. Que no puedo salir adelante. Necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas resolver tu principal necesidad, que es el perdón de tus pecados. Y eso solo se logra viniendo a Dios, creyendo en Jesucristo. Y ese primer paso que tienes que dar si no lo has dado antes. Y por eso antes de concluir necesito dar esta oportunidad. Si tú estás aquí en esta tarde y tú no has invitado, no has buscado a Jesús, no lo has invitado a tu vida, a tu corazón, porque tu principal problema eres tú. Necesitas a Jesús en tu vida. Si no lo has hecho antes, ¿por qué no decir yo quiero a Jesús en mi vida hoy? Levanta tu mano. No puedo concluir sin darte esta oportunidad. Mira, Dios está aquí, Cristo está, Dios te bendiga. Es que Cristo quiere resolver tus circunstancias. ¿Por qué no decirle, ven Jesús, corre a Jesús, ven a Jesús, invítalo a tu vida, a tu problema, a tu circunstancia. No te quedes ahí sentado. Si quieres recibir a Jesús, aunque no hayas levantado la mano, ven, pasa al frente. No te voy a vender un libro. No te voy a pedir dinero. Es más, no te voy a cambiar de religión, como siempre lo digo. Nada más quiero que conozcas a Jesús, el solucionador de tu necesidad, de tus circunstancias. Es todo lo que tienes que hacer. Venir a Jesús. Esta es tu oportunidad. Allá arriba. Allá arriba. No lo pospongas. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Nos dice la Biblia que si creemos en Jesús y le recibimos, Dios nos adopta como sus hijos. Fíjense nada más. Qué hermosa paternidad. Decirle a Jesús, creo en ti, Jesús, ven a mi vida. Y entonces Dios dice, yo soy tu papá, eres mi hijo. Y entonces ese papá que suple toda necesidad, el Padre de toda buena dádiva y de todo don perfecto, el Padre de las luces, vendrá a atender la principal necesidad en tu corazón, que es el perdón de tus pecados y la salvación.
Te invito a que repitas conmigo, platiquemos con Dios y dile: Jesús, ven a mi corazón. Mi Dios, te pido perdón por todo mi pecado. Me arrepiento. Ya no quiero seguir así, Señor. Ven, Jesús, a mi corazón. Yo creo en ti como mi Salvador. Gracias porque me has dado el perdón de mis pecados, la salvación, la vida eterna, pero sobre todo, que ahora eres mi papá. Gracias, Padre Celestial, por la vida eterna que me has dado en Cristo Jesús. Amén, 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 amén.